Hubo una vez, hace mucho tiempo, un grupo de exploradores españoles partió rumbo a las Américas con la consigna de conquistar y colonizar el nuevo continente. Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro de Alvarado, Francisco de Orellana o Vasco Núñez de Balboa fueron algunos de ellos. ¿Y qué tenían en común? Todos ellos eran extremeños. Hasta aquí nada nuevo. Todo esto lo aprendemos en la escuela. Lo que no conocemos tanto es la labor que llevan a cabo otros extremeños que se encuentran en América. La mayoría en Sudamérica, con otro fin bien distinto, el de ayudar a estas comunidades y contribuir a su desarrollo. Bien distinto a lo que hicieron sus antepasados extremeños, ¿verdad? ¿Por qué no viajamos hasta allí para conocer a algunos de ellos en persona? Desembarcamos en Lima, la capital de Perú, donde en la sede de ADASEC Perú nos espera un pacense que tiene mucho que contarnos. Hola Juan. Hola Fátima, encantado de conocerte, muy bien. Ah, sí, claro. Aquí es un beso, ¿no? Discúlpame que estoy hablando con una española de Badajoz. Ya pierde uno la costumbre, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Por aquí? Muy bien, muy bien. Estamos ahora aquí en Perú. Sí. Hemos estado en Argentina, bueno, primero en Chile, porque yo soy de Badajoz, pero me enamoré de una chilena, que es justamente la presidenta de aquí de la federación, y tuvimos que ir a ver a la familia. Entonces estuvimos en Chile, en Argentina, Uruguay, Bolivia y ahora aquí en Perú. Qué bueno. ADASEC es una ONG de cooperación al desarrollo que desde sus 3 áreas de trabajo, la ayuda social, la ecología y la cultura, fomenta la mejora de la calidad de vida del ser humano en España y en países en vías de desarrollo. Siempre viví en Badajoz, en la avenida de Pardalera, y allí están mis hijas, vive también la mamá de mis hijas allí, así que desde el año 2008 me fui de España. Me casé con una chilena dominicana y entonces desde el año 2008 ya me marché de España, solamente voy una vez al año cuando me toca ir, siempre suele ser en el mes de mayo y mi vida es pues viajando por el mundo. ¿Y cuándo comenzó su interés por las causas sociales? Bueno, allí en Badajoz tenemos también una sede en la calle Suárez Somontes, tenemos también sede en Madrid, en Sevilla y en Cádiz. Entonces, desde el año 89 yo soy parte del grupo de ADASEC España en Extremadura, con sede en Badajoz. Y allí pues nosotros siempre con el tiempo, con el trabajo, fuimos despertando a la ayuda social. ¿Y usted tiene dedicación exclusiva o parcial a estas labores sociales? 24/7. Nos gusta tanto que uno es feliz con lo que hace, ¿verdad? Yo soy inmensamente feliz. Siempre, yo ayudaba mucho cuando yo estaba viviendo en Badajoz, siempre ayudaba mucho a nivel internacional, a través del internet, de muchas cosas, pero yo soñaba ser parte activa y ahora soy feliz haciendo lo que hago. Para mí no hay cansancio. ¿Ha conseguido su sueño? Sí, mi sueño es ser manteniendo lo que estoy haciendo. Soy muy feliz y realmente es una motivación para que todas las personas puedan ser fieles a su propósito de vida, que serían también así muy felices. ¿Y actualmente con qué organizaciones sociales trabaja? Además de ADASEC, ¿trabaja con alguna otra organización? Sí, nosotros hacemos convenios, hacemos pactos, acuerdos, convenios educativos y también de ayuda social. Y hay uno muy importante que hacemos en República Dominicana. Aquí lo hacemos con nuestra contraparte, ¿no? Nuestra parte local de España, y en Perú es ADASEC Perú, que es nuestra contraparte. Pero muy importante también la labor que hacemos en Bolivia, con la Fundación Niño Feliz de Bolivia, que es una asociación constituida por sí mismo. Mi mujer es cofundadora de esa fundación y también ahí vamos todos los años, tenemos muchos niños apadrinados, potenciamos la educación, los valores humanos, la alimentación, los estudios, la capacitación, muchos factores importantes que se necesitan para que ellos tomen su propia conciencia y su propio desarrollo. ¿Y cómo contactó con estas organizaciones para poder colaborar con ellas? ¿Cómo fue ese primer contacto, ¿no? También hice mi primera experiencia en Bolivia en el año 2007, que fui con el proyecto Lines, y ahí pude conocer de primera mano cómo es la realidad de Bolivia. Yo soy webmaster, realmente una de las labores que más realizo es la capacitación, la comunicación, la difusión a nivel de las redes sociales, de las páginas web, intercomunicar, ser un puente de comunicación
entre los proyectos que realizamos, ¿no? Entonces la página web de Perú, la página web de República Dominicana, la de la Fundación Niño Feliz, también la hicimos nosotros. Entonces esa es la labor que hacemos nosotros principalmente, ¿no? Imgard, la mujer de Juan, es la presidenta de la Federación Internacional de ADASEC, pero además, como bien ha dicho el extremeño, cofundó la Fundación Niño Feliz en Bolivia, en la que Juan también ayuda. Empezamos a hacer la fundación buscando padrinos que apoyaran la comida de los niños, el estudio de los niños, la salud. Y empezó de una forma muy jocosa porque nos dieron una habitación muy pequeñita en que había además una cama dentro y una caja de cartón, ¿verdad? Y entonces ahí pues compramos unos cuantos archivos y empezamos a generar cómo íbamos a hacer el formulario de apadrinar, el logotipo, todas esas cosas que con creatividad hay que sacarla, ¿no? Y entonces lo hicimos y bueno, ahora, pasado 26 años que empezamos esa fundación, hemos graduado a 333 niños como profesionales. Le damos alimentos a 800 y tantos niños y le damos estudio a 2.500 niños. Entonces, además se han formado en arte, en música. Si ustedes ven esos niños tocando violín, estaban debajo de plásticos. Imgard no pudo contener la emoción, aunque Juan tampoco iba a ser menos. Y nosotros hemos contado con mucha ayuda también de España, ¿verdad? Por ejemplo, la Junta de Extremadura y la Diputación ha sido fundamental. Hemos hecho muchos proyectos desde el año 95, 96, que empezamos con los proyectos. Aquí, como Walter va a decir, empezamos en el año 2007 con 2 proyectos que le va a comentar. Y hemos hecho proyectos en Argentina, hemos hecho proyectos en Bolivia, en República Dominicana y en Perú. El apoyo fundamental de España es muy importante. La Junta de Extremadura nos apoya tremendamente, pero sobre todo el corazón extremeño es maravilloso, ¿no? Porque es fácilmente generoso, solidario, muestra los valores que tenemos en Extremadura y estoy contento. Oye, y me he emocionado. Tras estas hermosas palabras de Juan, nos reunimos con el presidente de ADASEC Perú, Walter, para que nos cuente algunas de las acciones sociales que llevan a cabo en Lima. Nosotros, a través del proyecto de válvulas, por ejemplo, vienen niños de diferentes partes del país, ¿no? De Huancayo, Huancavelica, que son de escasos recursos económicos, y entran a través de un canal, que nosotros tenemos un convenio que es el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Entonces, ese convenio hace de que, al ingresar por la emergencia, ese convenio hace de que nos avise si ese niño necesita una válvula. Entonces, esa válvula, ¿cómo le hemos conseguido nosotros? A través de proyectos. Tenemos un proyecto que hemos trabajado con la Junta de Andalucía, por ejemplo, en España, que nos aprobó varios proyectos donde hemos podido conseguir las válvulas, pero paralelamente teníamos que conseguir otras acciones, como era cómo ayudar a esa persona, a esa familia. Entonces, era a través de capacitarla, a través de la ayuda psicológica, la ayuda social. Nosotros poníamos lo que es una asistente social y un psicólogo para que la pueda apoyar, explicar a la madre que no sea tan traumático esa situación. ADASEC Perú también trabaja con comunidades más desfavorecidas. A través de sus voluntarios llegan a algunos barrios de Lima con escasos recursos. Y nuestro país justamente padece eso, ¿no? De que aparentemente se pueden salir noticias como que ya estamos bien, hemos mejorado la pobreza y todas esas cosas, pero nuestra realidad es diferente, y que es lo que nos gustaría que de repente podamos visitar a unos lugares, lugares donde nosotros actuamos también, digamos así, donde hacemos esos trabajos de ayuda social, capacitaciones, prevenciones, porque eso es lo básico, es lo principal para nosotros y es lo que nos mueve, ¿no? Por ejemplo, hay una comunidad que está aquí en San Juan de Miraflores, que estamos ahora trabajando con ellos, organizarlos para que ellos puedan tener su luz, su agua, su desagüe, sus pistas, o sea, organizarse como pueblo, para que el municipio les dé su título de propiedad. Cuando ya tengan título de propiedad, los pueden ayudar con varios proyectos en los mismos municipios, ¿no? Actualmente escasas de eso porque no están organizados. Mi nombre es Maribel Córdoba, pertenezco a ADASEC Perú y al área social que es de SACON, Desarrollo de las Comunidades, y en las comunidades trabajamos lo que es empoderar a las personas. Hacemos
talleres de desarrollo personal y nuestro público viene a ser los pobladores, los dirigentes, los niños y adolescentes, para que ellos logren desarrollar sus capacidades, ¿no? De trabajar en equipo, de mejorar el autoestima, de desarrollo personal, de identificar la violencia para que no se dé, ¿no? Y poderse ayudar, ver qué acciones, a qué instituciones pueden acudir, pueden apoyarse. Una de las vecinas nos explica qué han supuesto para ella estos talleres. Nos ha ayudado bastante, casi la mayoría. Bueno, a mí sí me ha ayudado, en efecto, mi familia, con mi esposo, más en la comunicación con él y, ¿no? Sobre todo mucho más por mis hijas, tengo dos pequeñas también, ¿no? Ella es una y la otra está por ahí. Hola. Qué linda. Y hemos estado así. Son varias vecinas que han participado en el taller. Ha habido bastante participación. Me hubiese gustado más bien si ellas hubiesen venido. Para que vean, claro, era bonito porque todos salíamos afuera y nos dábamos se fue un relajamiento para todos nosotros más que nada. También claro, despejábamos los problemas que uno tenía en la casa, el estrés y bastante. Nos hacían dibujar personas a nosotros, cómo ser, cómo uno, a vosotros. Claro, cómo es uno de nosotros. Nos hacíamos pararse así entre personas y decirnos, ¿no? Las cosas que uno no puede decirse cuando uno está solo, cuando está con su esposo. Cosas así bien bonitas que nos ha ayudado bastante a nosotros más que nada, ¿no? ¿Y para qué? Le hemos pasado bien y quisiéramos bien que si pudieran traer más talleres, ¿no? Seguir con los talleres. Nos despedimos de Nadine Heredia y de Juan de la Cruz con ganas de volver a encontrarnos muy pronto. Para llegar hasta nuestra siguiente extremeña, viajamos desde Lima hasta el norte del país en un bus semicama que tardó 26 horas en llegar a su destino. Toda una aventura se pueden imaginar, aunque mereció la pena cuando llegamos a Chachapoyas, el inicio de la Amazonía peruana, donde nos esperaba Cristina. Hola, Cristina. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Encantada. A Rodríguez de Mendoza. ¿Dónde estamos ahora, Cristina? En este momento nos encontramos en la Casa Hogar San Francisco de Asís, que es el primer proyecto en el que colaboró la ONG Yanapta Siñani. Y bueno, aquí es una casa en la que se alojan chicos como tipo una residencia, pero para estudiantes de secundaria que son de la montaña. Y bueno, pues por diversos motivos, porque los pueblecitos son muy pequeños, así no tienen secundaria, entonces vienen aquí y aquí pues se les ofrece alojamiento, comida, se les acompaña también un poco, ¿no? Para que no estén pues solitos por un cuarto y así. Y imagino que a un precio más económico del que puedan claro, encontrar exactamente, es un precio mucho más económico porque son chicos que tampoco tienen muchas posibilidades. Nos sentamos con esta joven cooperante para que nos cuente qué hace en mitad de la selva peruana. ¿Cuál es su primera toma de contacto con el sector social? ¿Cómo...? Pues, a ver, yo creo que, como dicen allí en Oliva, va en la sangre, ¿no? El gen de los matos, nos dicen la gente que nos conocen. Todos mis hermanos trabajan en el sector social. Bueno, pues uno de ellos sacerdote, que es el que estuvo aquí primero, y los demás siempre han trabajado en cooperación, pues en África, en Sudamérica, y bueno, pues es algo de ahí. Que lo tienen de familia, sí, ¿no? Sí, sí. Vale, y Yanapta Siñani es una ONG para el desarrollo y con pocos años, pero cuenta con bastantes socios, con más de 400 socios. ¿Y cómo se fundó esta organización? Bueno, pues como te decía antes, mi hermano es sacerdote y se vino justo aquí a Rodríguez de Mendoza en el año 2006. Hay un grupo de amigos y familiares, nos juntamos, bueno, se juntaron ellos, yo todavía era muy pequeña, se juntaron para conseguir dinero y apoyar aquí diferentes proyectos, ¿no? Y se creó una asociación. Entonces estuvimos unos años como asociación, entraron muchos socios, porque bueno, al ser un pueblo pues también es más fácil. Siempre la gente arropa más. Arropa más, exactamente. Y la verdad que tuvo mucha aceptación y mucha colaboración por parte de todo el pueblo y gente, bueno, pues de los alrededores, conocidos. Y así, poco a poco, empezamos a colaborar eso en bastantes proyectos y a tener todos los requisitos para poder formar una ONG. ¿Y cómo se plantea este proyecto? ¿Cómo os involucráis luego, aparte de la Casa Hogar, en la educación especial? ¿Por qué en la educación especial?
Bueno, como bien dice, el principal objetivo de la ONG es facilitar una educación digna a todos los niños, ¿no? Y bueno, lo de la educación especial surge porque hay un centro de educación especial aquí en la provincia que tienen, bueno, pues tenían muchas necesidades, ¿no? Y fueron ellos los que fueron a solicitar ayuda a los sacerdotes. Aquí, bueno, pues los sacerdotes son un poco para todo y siempre que hace falta algo van y les solicitan. Entonces, bueno, estaba aquí mi hermano, estaba también el padre Ángel, que los visitaba continuamente, y les pidieron ayuda a ver si se les podía implementar la formación, porque los profesores que están trabajando en el centro de educación especial son de primaria. Entonces ellos están trabajando, formación específica. Exactamente, están trabajando en una escuela de primaria y de repente les dicen pues te tienes que ir al centro de educación especial, no les dan ningún tipo de formación ni un manual de instrucciones, ¿no? Como se suele decir, no les dicen nada. Entonces bueno, pues ellos poco a poco van empezando a trabajar como pueden y poniendo todo su empeño, pero sí es verdad que necesitaban pues un poquito de apoyo. Pero bueno, al final conseguimos y fue como empezó el proyecto con la ayuda de la Diputación de Badajoz el año pasado. Fue el primer proyecto que se hizo en educación especial y fue, por decirlo de alguna manera, un proyecto piloto para nosotros y para ellos también. Perdona que te interrumpa, ¿trabajas en el aula in situ también? O sea, además de con los profesores. Claro, el año pasado era más formación, más teórico, y este año es todo práctico. O sea, este año el trabajo es dentro del aula con el profesor. Yo lo hago la primera vez, te enseño cómo, te muestro cómo lo estoy haciendo 1, 2, 3 veces, después lo hacemos a media, después ellos lo hacen y yo lo superviso y después los dejo que lo hagan ya ellos solos, ¿no? Lo interesante es eso, que aprendan, porque si lo hago yo todo, ¿no? Todo lo que vamos viendo lo hago yo cuando yo me vaya, ¿quién lo hace, no? Entonces, por ejemplo, con un sistema de evaluación muy básico, porque bueno, cuando llegué están todos los niños, da igual el tipo de discapacidad, a lo mejor los separaban por los que están en silla de ruedas y los que no están en silla de ruedas, ¿no? Y no tiene, exactamente, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues ahí buscamos un tipo de evaluación muy general en el que se evalúan diferentes áreas, ¿no? Sencillo de suministrar y bueno, pues eso, las 2, 3 primeras veces lo hice yo, ellos me observaban cómo lo íbamos haciendo, primero con un profesor, después con el otro, para que no solo aprenda uno, ¿no? Claro. Y bueno, después pues hace el seguimiento hasta que ya ellos solo lo ven, después enseñarles, una vez que han hecho la evaluación, cómo pueden hacer las clasificaciones, ¿no? Proponerles materiales que a veces pensamos, ¿no?, que los materiales que podemos utilizar, las adaptaciones físicas, pues son muy costosas y no, o sea, por ejemplo, con 2 tablitas se puede hacer un atril, con un poco de tela y arena se pueden hacer pesas para controlar la fuerza y los movimientos de las manos, de los pies. Entonces, bueno, pues así, enseñarle cosas que ellos nunca han visto, que no saben que existen porque no las han visto en la tele, no las han visto en internet. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consisten estos murales que tenéis aquí para los niños? Bien, acá nosotros tenemos un tablerito en donde los estudiantes pueden ubicarse en el tiempo. Y luego cada estudiante va reconociendo los números en forma correlativa, las fechas, reconociendo las fechas de igual manera y también el día, el mes y el tiempo en que estamos, ¿no? Si es que está lloviendo, si está haciendo sol, está nublado el día. Y cada niño por turnos va haciendo un día un niño, luego ponemos en sus responsabilidades a qué niño es lo que va a tocar hacer en este tablero. ¿Qué diferencias son las que ves? O sea, yo creo que ahora mismo el trabajo que se está haciendo aquí puede ser equivalente a lo que se hacía en España hace 50, 60, 70 años, ¿no? Pues hay un centro donde se llevan a todos los niños con discapacidad, da igual lo que sea, porque bueno, pues en esos momentos tampoco se sabía tanto sobre la discapacidad, estábamos empezando, ¿no?, recién a trabajar la discapacidad, a incluir a las personas con discapacidad en la sociedad, que tengan sus derechos.
Y bueno, pues creo que esto está empezando ahora aquí. ¿Y actualmente en qué proyecto estáis trabajando? ¿Cuáles son las vías de intervención que tenéis aquí en Mendoza, en la provincia en general, no solamente aquí donde estamos ahora? Aparte, bueno, del de educación especial, estamos trabajando en un proyecto con una cooperativa de café que fue fundada por otro sacerdote también español. Y bueno, pues a ellos les estamos apoyando, estamos pendientes de que nos aprueben un proyecto con el que se pretende dar formación sobre el cooperativismo y hacer nuevas plantaciones de café que ya están, bueno, pues plantas que ya están malogradas, pues irlas cambiando poco a poco, irlas implementando. ¿Esta plantación cuántos años tiene? Esta plantación exclusivamente fue sembrada en 2011. 2011, 5 años. Va a tener 5 años. Todavía le queda. ¿Y tiene zonas para renovar? Para renovar, sí, queda para renovar. Sí tiene esa área para renovar. Sí, para renovar. Bueno, así como Lalo, en nuestra cooperativa hay más o menos entre 200 y 300 socios que sí o sí deben renovar una buena área de café, ¿no? Por eso es que, en algún momento conversábamos, el proyecto que hemos presentado a la Cooperación Española, a la Junta de Extremadura, busca eso, busca brindar el apoyo a los caficultores de la cooperativa, a un buen grupo de ellos, a 150, para ayudarles en todo el proceso de renovación, ¿no? Y renovando su plantación van a mejorar mucho en su nivel de producción. Acaba nuestra estancia en la región de Chachapoyas, donde hemos disfrutado de los proyectos de Yanastasiñani y del cariño de su gente. Nos marchamos con la certeza de que proyectos como el de Cristina aportan un granito de arena a la felicidad y educación de estos niños. Regresamos a la capital, Lima, donde conviven lo pobre y lo rico. Recorriendo sus calles apreciamos estas enormes diferencias. Los asentamientos humanos de los cerros que rodean la ciudad contrastan con barrios occidentalizados como el de Miraflores, donde la vida empresarial nunca descansa. En uno de estos edificios trabaja nuestro próximo extremeño. Las oficinas de PromSex parecen tranquilas. ¿Quién lo diría sabiendo que es una de las organizaciones más reivindicativas del país en defensa de los derechos del colectivo LGTBI, lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales? Pero mejor que todo esto nos lo cuente Alberto. Preséntanos un poco PromSex y en qué trabaja aquí en PromSex. Bien, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, ¿no?, con el acrónimo PromSex, es una ONG peruana que lleva ya más de 10 años trabajando en la defensa de los derechos humanos, en concreto de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y sobre todo es una ONG que trabaja todos los temas que tengan que ver con género y con sexualidad, ¿no?, incluyendo ahí diversos temas, ¿no?, como puede ser la trata de personas, anticoncepción oral de emergencia, interrupción voluntaria del embarazo por distintas causales, ¿no?, también la agenda de derechos humanos de la diversidad sexual o de género, de las personas LGTBI, lesbianas, gays, bisexuales y trans, y es una ONG que yo creo que se ha posicionado en el ámbito peruano y también latinoamericano como una ONG de referencia en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos tanto de las mujeres como de las personas LGTBI, ¿no? Yo creo que ha tenido un rol y tiene un rol muy importante que, como digo, no es solamente reconocido acá en el país, sino también a nivel regional. ¿Y cuál es tu función dentro de PromSex? En concreto, bueno, yo trabajo en el área de incidencia política y capacitaciones y estoy un poco encargado de coordinar todo el ámbito de trabajo que tiene que ver con la diversidad sexual y de género, con las personas LGTBI y bueno, en este momento ejecutando también dos grandes proyectos que tenemos que tienen que ver justamente con la población LGTBI, ¿no? Uno de ellos, Educando con Inclusión, la Red Iberoamericana de Educación LGTBI, en el que participa Fundación Triángulo y que está financiado también por la EXIT, y luego el otro gran proyecto que tenemos ahora, Adelante con la Diversidad Sexual, que está financiado por la Unión Europea, ¿no? En concreto ahora en esos dos proyectos. ¿Qué es eso de la incidencia política? La presidenta de PromSex nos lo explica. A ver, nosotros trabajamos muy fuertemente en lo que llamamos la incidencia política. Sí. Es decir, nuestro marco referencial son los derechos humanos, son más específicamente los derechos sexuales y reproductivos. El país tiene un conjunto de obligaciones para cumplir con esta, con estas condiciones con la ciudadanía.
Lo que nosotros hacemos primeramente es que las autoridades, que los congresistas, que los ministros sepan que tienen obligaciones y que no son obligaciones que se nos ocurre a nosotras, sino que están en la ley. Y lo que hacemos es tratar de orientar a que esas leyes se cumplan. Coméntame un poco en qué consiste cada proyecto para que... Sí, de forma muy breve, el primer proyecto, Educando con Inclusión, obviamente está centrado en el ámbito educativo, en luchar contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en el ámbito educativo, en los colegios, y es un proyecto regional, ¿no?, que trabajamos en coordinación con otras ONGs de otros países de América Latina, como Uruguay, Colombia, Chile y otros paísos, y el proyecto de Adelante con la Diversidad Sexual tiene, bueno, de forma genérica la misión de fomentar el respeto a los derechos humanos de las personas LGTBI, pero poniendo un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con la juventud, ¿no?, con la juventud LGTBI y bueno, desde distintos puntos de vista, desde el ámbito de la incidencia política, desde el ámbito de las comunicaciones, también desde el ámbito cultural, ¿no?, distintos caminos que nos llevan a lo mismo, que es el fomento de la igualdad y del respeto a la diversidad, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando en este aspecto? O sea, ¿cómo lo estáis haciendo en cuanto a los colegios? Sí, ahí estamos utilizando sobre todo distintas herramientas en el marco del proyecto de Educando con Inclusión, ¿no?, que trabajamos con Fundación Triángulo de Extremadura y con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, y ahí sobre todo nosotros estamos poniendo por ahora, en esta primera fase del proyecto, estamos poniendo mucho el foco en los talleres, ¿no?, en tener sesiones de sensibilización, de capacitación, no solamente con los estudiantes, con las estudiantes, con el alumnado, sino también con docentes, con profesores y también con papás y mamás, ¿no? O sea, nosotros pensamos que para luchar contra el bullying homofóbico, contra la discriminación en general por orientación sexual e identidad de género, hay que trabajar todos los sectores educativos que están inmersos dentro de la comunidad educativa, ¿no? O sea, no puedes trabajar únicamente el alumnado y dejar de lado a padres y madres o dejar de lado a docentes, ¿no? Y acá en el Perú eso se ve de una manera muy fuerte, porque acá, por ejemplo, al tener todavía tan altas cotas de discriminación, los casos de violencia escolar o de bullying por homofobia, por lesbofobia, por transfobia, por bifobia, se ven reforzados en el ámbito luego del hogar, de la familia, donde también hay todavía altas tasas de violencia familiar por razón de orientación sexual e identidad de género, ¿no? Y yo aquí siempre pongo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un niño indígena en una escuela del Perú puede ser discriminado por otros amigos o por otros estudiantes, sí, ¿no?, por una cuestión racista. Ahora, ese niño con total probabilidad va a llegar a su casa y va a encontrar el refuerzo y el apoyo de su familia, que también es indígena en muchos casos, ¿ya? Pero no va a encontrar el mismo apoyo si es un chico gay o es una chica lesbiana y va a su casa y cuenta: me han discriminado, me han violentado por ser gay, por ser lesbiana. Entonces hay que ver también que la violencia escolar también se alimenta, se retroalimenta en muchos casos, y en el caso peruano sin ninguna duda, por la violencia familiar que los chicos y las chicas sufren en sus casas, ¿no? Es decir, son violentados en el colegio, son violentados en la casa, ¿no? Y hay varios ejemplos, tristes ejemplos. Por ejemplo, hace un año, un poquito más de un año, nosotros recogimos para este informe anual que elaboramos el caso concreto de un chico, por ejemplo, que tenía 12 años en Iquitos, la región Loreto de la selva del Perú, un chico que sufría discriminación y violencia en su casa por parte de su padrastro y por parte de su hermana. Este niño le rapan el cabello, sufre una serie de violencias en su casa, pero también en el colegio estaba sufriendo bullying, estaba sufriendo discriminación también por el hecho de tener una orientación sexual o una identidad de género distinta, ¿no? Y el triste resultado de esto es que ese niño adolescente finalmente se suicida y deja escrita una notita donde dice: gracias a mi papá me estoy matando, ¿no? Entonces eso yo creo que ejemplifica muy bien lo que sucede, ¿no? O sea, menores de edad que no encuentran respaldo familiar, que no encuentran apoyo ni comprensión tampoco en el colegio, y que finalmente el Estado tampoco sabe dar una respuesta a eso, ¿no? Y que para muchos y para muchas, tristemente, la respuesta es el suicidio, ¿no? Y eso son vidas de menores de edad que la discriminación está arrebatando. ¿Hay mucha discriminación aquí en Perú? Bueno, hay un contexto todavía bien complicado. Si bien es cierto, no tenemos contextos tan violentos, si se puede jerarquizar ese tipo de cosas, como por ejemplo se vive en algunos países de Centroamérica, por ejemplo Honduras, ¿no?, que es un país fuertemente castigado por la violencia y por los crímenes de odio contra la comunidad LGTBI, pero en América del Sur en general, en Sudamérica y en concreto en Perú, todavía tenemos un contexto de mucha violencia y de mucha discriminación hacia la comunidad
comunidad LGTBI, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales y trans seguimos siendo discriminados y violentados en cuestiones bien básicas y cotidianas de la vida, ¿no? En los servicios de salud, en las escuelas, en los colegios, para acceder a un banco, por ejemplo, en el caso de ser una persona trans, que por ejemplo tiene que mostrar su DNI con un nombre que no refleja su real identidad y sufre discriminación. Mi país es diverso, con gran variedad de culturas. Se caracteriza por su variedad de gente y costumbres. Cada persona es diferente de otra. Soy una lesbiana characata. Soy descendiente de las culturas mochicas chimú. De género transfemenino. Yo elijo vivir libremente mi sexualidad. No hay que tenerle miedo a las diferencias. Nos hace únicos y únicas. Y eso es bueno. Los derechos deberían ser iguales para todos y todas. Merecemos tener las mismas oportunidades. ¿Sabes si el candidato por el que vas a votar apuesta por la igualdad? Nos sentamos con George Hale para debatir sobre el estado del colectivo LGTBI en el Perú. ¿Qué diferencias son las que veis entre la comunidad LGTBI en España y aquí en Perú? Bueno, en realidad percibo a nivel de sociedad que se maneja una cuestión más abierta, más en términos de respeto, de que las personas pueden alternar con mayor facilidad, digamos, en varios lugares de España con respecto a gays, lesbianas, bisexuales, trans. Esto lo expresa incluso festivales culturales, las mismas manifestaciones sociales que existen en España. Aquí en Perú aún estamos avanzando hacia eso. Estamos como que sembrando islas donde no todo se puede decir que es algo parejo. Entiendo que también en España ocurre lo mismo, de hecho, incluso en el mismo Madrid recuerdo que estaba con Susana en la marcha gay, en la marcha LGBT, y vamos a un restaurante a almorzar y dice: ¿a que Perú no hay todos estos maricones? Y yo, bueno, agarramos y nos fuimos de la cólera. En Perú hay más. Aunque no salgan tanto, quizás. Pero también hay un grado de homofobia, lesbofobia, transfobia en estos países que supuestamente tienen legislación ya avanzada, implementada, pero hay esta cuestión de acción y reacción. En América Latina tú tienes a Brasil y a México como los países donde se registra el mayor grado de crímenes de odio contra personas gays, lesbianas, bisexuales, trans. Es justamente por esta cuestión de acción y reacción respecto a los avances que vamos logrando. Sí, yo ahí lo que sí veo que me ha llamado mucho la atención, viéndolo ahora desde otra perspectiva, ¿no? O sea, yo antes lo veía desde dentro de España y ahora lo veo desde fuera, ¿no? Que sí que es verdad que hay una diferencia grande, como decía George, o sea, hay leyes de avanzada que hay en algunos países europeos que, por ejemplo, en Perú todavía no las hay, ¿no? No se reconoce todavía el matrimonio igualitario, no hay una ley de identidad de género, pero lo que sí yo creo que nos debe llevar a la reflexión en España es que, a pesar de los avances que ha habido, es decir, en España dos personas del mismo sexo se pueden casar, pueden adoptar, una persona trans puede cambiar su nombre y su sexo en el DNI, una persona trans puede llevar a cabo su proceso de reasignación genital dentro de las prestaciones de la sanidad pública, y sin embargo tenemos cada día más crímenes de odio, ¿no? Y es, a mi modo de ver, sorprendente o resaltante que después de todas esas leyes históricas que conseguimos, recién ahora nos estemos planteando la necesidad de que haya una ley de crímenes de odio en España, porque tenemos una escalada. Y terminamos con esta frase de Alberto que simboliza el espíritu de lucha de este colectivo. Los derechos humanos o son para todos o no son para nadie, porque los derechos humanos son para todos los humanos y para todas las personas, y las personas LGTBI también somos ciudadanos y somos ciudadanas, ¿no? Claro, independientemente después de la condición sexual, por de supuesto, la raza o de... Al final es lo que tú dices, ¿no? Por Todos supuesto, somos humanos y todos deberíamos de tener los mismos derechos. ¿Recuerdan este lugar? El destino nos trajo de vuelta a Nadine Heredia.
Nuestra próxima extremeña, Alicia Martín, natural de Moraleja, pertenece a la Combi Arte Rodante, una asociación cultural que lleva el cine y el audiovisual en general a comunidades más desfavorecidas del Perú. Mientras nos preparamos para la entrevista, llega una furgoneta, una combi como allí la conocen, una de las que Alicia y sus compañeros utilizan como herramienta de trabajo. Será el destino de nuevo. ¿Cómo que viniste aquí a Perú? Yo estudié con una chica peruana que fuimos compañeras durante toda la carrera. Estuve 6 meses sin hacer nada, acabé las prácticas, acabé todo y me dijo, Alicia, vente. Y me vine con billete de vuelta para 3 meses y me quedé. ¿Y al principio encontraste aquí trabajo? Sí, pero no de lo mío. Trabajé haciendo marketing, que yo estudié periodismo, pero lo dejé. Y luego ya conocí a la chica de la combi, empecé colaborando con ella y ya sí que trabajo. Desde hace 1 año y medio, 2. Desde hace 2 años. Empecé a colaborar con ella hace casi cuando llegué, porque me gustó mucho el proyecto y como era nueva también la asociación, no tenía muchos recursos. Empecé colaborando y ya soy parte del equipo. Del equipo de la combi. Sí. ¿Y qué es lo que hacéis en la combi? Mira, la combi es una asociación cultural que busca descentralizar la cultura de Lima. Es decir, que nuestro objetivo es llevar el cine, hacer talleres audiovisuales en sitios donde no llega nada. De hecho, este año hemos estado haciendo una gira de cine con la marca Perú, Prom Perú, por 20 sitios de Lima y hemos ido a asentamientos humanos, donde no hay casi electricidad. De hecho, en Nadir Heredia vinimos y no pudimos proyectar por eso, por falta de recursos. Esta tarde habrá cine gratis para todos en la Plaza de Armas. Gracias a Prom Perú y a la Combi Arte Rodante. ¿Y cuál es tu función dentro de la De todo, asociación? pero sobre todo llevo la comunicación, también doy talleres, montamos pantallas, como es una asociación tan pequeña, ahora tenemos que hacer de todo. Como una pequeña familia, ¿no? Sí, Que- encima somos todos amigos, que eso también es bueno y es malo, pero hacemos todos, coordinar los proyectos, todo. Y ahora que estamos aquí en Nadín, ¿qué proyectos tenéis aquí en Nadín Heredia? Censurado Film Festival, vamos a hacer la 4ª edición este año y queremos inaugurar en el muro. ¿Por qué? Porque este año el tema principal son las migraciones, los muros. Y queremos hacer algo de activismo porque siempre inauguramos en Barranco, en nuestra sede de Barranco, y ya este año hemos dicho tenemos que hacer algo que rompa, que se vea. Y la verdad es que venir aquí, a ver, es un poco complicado, pero tenemos esperanza de que se salga bien. Y vosotros dentro de la combi estáis haciendo talleres audiovisuales con niños, ¿no? Y queréis que ellos sean autores de su propia historia. Cuéntame un poco en qué consiste todo eso. Sí, nosotros tenemos ahora también un proyecto que se llama Cineclubes Escolares, Recursos Audiovisuales para el Aula, que presentamos al Ministerio de Cultura y ganamos el premio DAFO 2016. Y son 3 procesos. El primero, nos fuimos aquí en Lima y en provincia a impartir cursos express a profesores de 3 días, cómo manejar la cámara, el stop motion, hacer un poco también de teoría para que ellos puedan enseñar a los alumnos, porque enseñar a los alumnos al final a ellos se les olvida. Lo que queremos que los profesores aprendan para que ellos lo puedan utilizar. De ahí la segunda parte del proyecto fue charlas con cineastas en el Ministerio de Cultura para niños, que también le explican, ven la película del cineasta que fue y ellos le hacen un montón de preguntas, que la verdad es que quedamos bastante sorprendidos por las preguntas que hicieron. Y ya finaliza con el maratón de corto, que es el 17 de diciembre en el Campo de Marte, y queremos estar invitados todos a ir y todos los alumnos del colegio, da igual de donde sea, pueden enviar su corto, que será puesto ahí. Sí. Claro, nosotros enseñamos a través de los profesores para que ellos lo puedan implementar, porque trabajamos mucho con niños, pero muchas veces son talleres express que
que sí, que les gusta, que aprenden a tocar la cámara, qué tal, pero se les olvida, porque son niños. Pero por eso que hicimos este proyecto Cineclub Escolares, para que los propios profesores pudieran enseñarlo. Me siento contenta porque gracias a eso estamos practicando y estamos aprendiendo cómo hacer videos de nuestro propio celular. Y estoy feliz porque nunca había estado en otras cosas como esto y estoy muy agradecida con todos los chicos de la combi, así que gracias por todo. Aprendí la magia del cine con una cámara porque pude estar en otro lugar que no puedo estar, pero me gustaría ir. Con la satisfacción de ver cómo Alicia y los chicos de la combi empoderan a los jóvenes para que puedan contar sus historias a través del audiovisual, dejamos Lima. Un lugar que nos ha regalado bonitos momentos y una compañía excepcional. Cambiamos de país para aterrizar en Bolivia, quizá el país más andino de todo Sudamérica. Con su capital La Paz, a más de 3.200 metros de altitud, fue el país menos mestizado por los colonos españoles. Los paisajes bolivianos, las peligrosas carreteras, las pampas que encontramos de cuando en cuando nos indican que la cordillera de los Andes atraviesa este país de norte a sur. En el distrito de Yahuisla, muy cerca de Potosí, conocemos el proyecto llevado a cabo por Manos Unidas en colaboración con CIAC, el Centro de Investigación y Ayuda al Campesinado, financiado por AEXCID, la Agencia Extremeña para la Cooperación Internacional al Desarrollo. La labor del equipo de CIAC consiste en mejorar las condiciones alimentarias de las 7 comunidades que componen el distrito. Hola, don Nicanor, usted es el presidente de las obras de aquí de Chujo Pérez. Sí, soy representante de esta acequia. Ajá. Y cuéntenos, ¿desde cuándo está implantada la obra del río de agua? Hemos comenzado el mes de junio, mayo, fines de mayo, y casi hemos comenzado en junio. Y claro, con la institución CIAC hemos trabajado desde allá porque no teníamos agua para regar y teníamos poquita agua y teníamos una toma con rústico, pero eso no alcanzaba casi, se pasaba por el río. Entonces ahora, como hemos trabajado con materiales, hemos sacado casi 70 metros así con cemento, de ahí en cañería estamos trayendo hasta aquí. Doña Estela, ¿usted es la juez del agua de la comunidad de Chujo Pérez? Sí, yo soy la juez de agua de Chujo Pérez y gracias a CIA que nos ha ayudado, porque antes teníamos poquita agua, ¿no? Allá ha salido de un pujito, pero venía por el río y por ahí nomás se perdía el agua. Casi no llegaba todita aquí. Ahora que hemos agarrado en cañería, ahora está llegando harto. Y hemos trabajado hombres y mujeres, y mayores también, y niños también. Cuando no había clases siempre han venido, y de todos hemos trabajado y hemos acabado esta obra. ¿Todos han trabajado como comunidad? Sí, como comunidad. O sea, que les influye, además de poder trabajar y colaborar junto con los hombres para la comunidad, también para la alimentación de los niños, ¿no? Sí, eso nos ayuda mucho, ¿no? Siempre cuando hay agua, siempre hay producción, pero si no hay agua no se puede hacer nada, ¿no? Ni la limpieza, ni podemos regar nuestras chacras, nada, no puede producir. Las plantitas también estaban por secar, pero ahora como hay agua hartita, ya está bien. Pueden. Sí. ¿Y qué hacen con esa producción? Pues esto para la alimentación sacamos, ¿no? Cuando es mucho, pues llevamos a la ciudad para vender así, ¿no? Cambiar con otros productos también. Tras la entrevista, compartimos charla y refrigerio
con los dos encargados de gestionar la acequia construida para la comunidad. Visitamos otra de las acciones llevadas a cabo por el equipo de CIAC. Llegamos con la lluvia y este es el recibimiento que nos brindan. Ya saben, el agua escasea por estos lares y cuando llueve hay que celebrarlo. La música y la danza tradicional de la comunidad de Surmachi es signo de su agradecimiento hacia el equipo de CIAC, quienes les han ayudado a construir el estanque que abastece su poblado. Vamos a empezar con el primer punto, que son las palabras de bienvenida a cargo de nuestra mamá cura. Adiós, creo que la española financiera, a metimos seguimos para ingenieros Siamanta. Casi 125 metros sin el Barça, casi tanto. Pero Chayima Pasanca. Antes del proyecto ustedes han abierto este camino a pulso para que puedan nosotros todos poder meter el material y poder hacer este estanque que queda aquí adentro. Ahora toca rendir cuentas también de cuánto dinero se ha invertido por parte de CIAC a EXIP, cuánto ustedes también han puesto, monetizado. Voy a dar lectura a aquello. Tras el acto de entrega de la obra, los rituales continúan para bendecir el nuevo estanque que disfrutarán los pobladores de Surmachi. Nos ofrecen chicha, una bebida que elaboran mordiendo la yuca para después escupirla para su fermentación. Que ustedes lo han hecho con sus propias manos y esto quedará siempre un recuerdo para todos nosotros. En buena hora que esté la paquetita en ahí y esto justifica el esfuerzo de ustedes. Muchas gracias. Al día siguiente, conocemos la otra cara del proyecto en la comunidad Surmachi, un invernadero cuya producción de verduras y hortalizas abastece al comedor del colegio. Vosotros ya teníais la infraestructura, la carpa solar montada, ¿y cómo fue la capacitación que os dio el ingeniero Gavino para que pudierais sacar provecho de esta carpa solar? Bueno, en principio muy buenos días, muchas gracias por la actividad, por la entrevista que nos está haciendo, muchas gracias. Bueno, yo les voy a ir comentando sobre la realidad que nosotros vivimos hoy en día. Bueno, anteriormente, antes de que esta institución se implante aquí en nuestra unidad educativa de Surmachi, nosotros obviamente ya teníamos la carpa solar, esta carpa solar ya estaba, pero no teníamos un asesoramiento bueno, ¿no? Nosotros como profesores no conocemos a veces de la producción, nuestros niños también a veces les falta, entonces nosotros obviamente necesitábamos de este apoyo. Y esta institución CIAC en este año ha llegado de verdad como nosotros lo necesitábamos, ya que estos últimos años se ha implantado desde el Ministerio de Educación el PSP, que es el proyecto socioproductivo. Entonces, ¿qué nos pide esta ley? ¿Qué nos pide este proyecto? A que nosotros vayamos viendo de cómo podemos mejorar el aprendizaje de los niños. No solo eso, la calidad alimentaria. Sabemos muy bien que en estos días, o que en estos años, nuestros niños están desnutridos, ¿no? No será un gran porcentaje, pero existe. Entonces, con esa situación nosotros de verdad somos muy agradecidos de que esta institución haya llegado a apoyarnos verdaderamente. ¿Y ellos en qué forma nos han apoyado desde el inicio de gestión? Por ejemplo, empezando desde la semilla, ¿ya? El mejoramiento de la semilla, las formas de preparación de terreno, las formas de trasplante, de almacigadas. Entonces, el cuidado, el control de plagas, los tutores, toda esta situación. Y también lo importante que tenemos la instalación de este sistema a goteo, ya que en este sector carecemos de agua, no tenemos agua. Porque las capacitaciones, ¿a quiénes fueron dirigidas? Las capacitaciones principalmente fueron dirigidas a profesores, a los miembros de consejos educativos, ¿no? que lo llamaban anteriormente juntas escolares. Posteriormente los profesores ya van implementando o transmitiendo todo lo que han aprendido hacia los alumnos en unas prácticas ya más directamente dentro de la carpa solar. Nosotros hemos aprendido
a cuidar bien nuestro carpa solar. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis plantado, trasplantado? ¿Qué actividades habéis hecho aquí en la carpa? Hay veces nosotros hemos deshierbado las hierbas. Porque no les deja crecer a las plantas que nosotros necesitamos. Con la carpa nosotros aprendemos a producir tomates, acelgas, lechugas, y con eso nosotros hacemos queques, galletas, esos en la escuela porque a nuestros compañeros no les gusta. En el desayuno les damos solo pan y ahí le botan cuando no quieren, y pensamos nosotros hacer galletas, queques, y eso comen porque es rico. El proyecto se completa con un recetario elaborado por la licenciada en enfermería María, en el que se utilizan los alimentos del huerto para confeccionar el menú escolar. Por último, visitamos una familia que se beneficia del aljibe construido por el equipo de CIAC. Gracias a él, pueden regar su terraza y sembrar verduras y hortalizas. Entre risas y ataviados con la indumentaria típica calcheña, nos despedimos de nuestros amigos bolivianos. Estábamos haciendo un guasupichay, que se llama aquí, cuando alguien inaugura la casa, guasupichay. Y estábamos, bueno, pues habíamos acabado la parrilla, eran como 6 y poco, no recuerdo exactamente los minutos. Y de repente yo estaba en la piscina, estábamos ahí jodiendo unos con otros. Y de repente, pues como que empieza un movimiento muy brusco, tan brusco que yo estaba me acuerdo perfectamente, con una copa de vino aquí así. Y es como cuando te viene una ola, cuando estás surfeando, que te viene una ola, ¡pa! Y te mete una hostia y te tumba y te tira. Y entonces como que todos nos quedamos soqueados, salió el agua de la piscina y empezaban todos los edificios a moverse. En ese momento, yo que me dedico a una parte de eso, veía dónde ubicarme, porque todos los edificios que estaban alrededor, en el centro, la piscina estaba en el centro, como que se movían hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos bastante acostumbrados al tema de temblores de orden 5, 5.5, con epicentro 10, 20 kilómetros, pero evidentemente en ese momento identificamos que era algo fuera de lo normal, ¿no? Salimos de la piscina, yo veía como Masud iba a por sus hijos, corriendo, todavía la escalera se movía, pero él seguía subiendo por la escalera, y salimos de la piscina y bueno, un poco nos ordenamos todos, pensando primero que estábamos bien, y segundo en los compañeros que no estaban allí y qué habría pasado. Automáticamente empezaron a llegar un montón de mensajes. Yo también llamé a mi novia y a mi hija, no me contestaban, todas las comunicaciones se habían colapsado, y curiosamente mi hija y mi novia estuvieron en el Supermaxi, donde murió una persona por el terremoto, ¿no? Y de ahí me empezaron a llegar todas las noticias de compañeros de Cruz Roja y de diferentes organismos de rescates, en el que, bueno, pues yo quería relativizar un poco lo que había pasado. De hecho, Masú me decía, no, ha sido algo fuerte, o sea, y yo quería quitarle un poco hierro al asunto, pero a los 30 minutos nos dimos cuenta o yo me di cuenta cuando llegué a mi casa, porque yo me fui a mi casa, tampoco había luz ni nada, más bien no comunicaba con mi novia ni con mi hija, pero tampoco iba a buscarles en ningún lugar porque todo el sector estaba sin luz, no había nada. Ellos me dejaron en mi casa, ahí yo empecé a preparar mi mochila, como diciendo, bueno, pues me toca irme de misión, ¿no? Tras este testimonio desgarrador de Perico, acudimos a las oficinas de la Cruz Roja Ecuatoriana para recoger otros relatos de cómo se vivió y cómo se gestionó la catástrofe natural que asoló el país el pasado abril. En esas horas, como te digo, también fuimos al terreno, nos hicimos una idea de cuál era la magnitud, y como Cruz Roja Guayas planteamos otra estrategia, es decir, a ver, ya sabemos que en los puntos calientes allí no hay cómo meter porque somos mucha gente y hay
pese a que el trabajo avanza, hay mucha descoordinación porque tienes que tomar decisiones así. Ahora lo tomas, en 15 minutos tienes que tomar otra. Y así, o sea, tú vas constantemente tomando decisiones con el objetivo de salvar más vidas. Cuantas más vidas mejor, ese es el único objetivo que tenemos, ¿no? La estrategia que planteamos nosotros desde Guaya es, ok, vamos a cogernos un equipo de 40 personas aproximadamente y vamos a irnos a la zona rural, donde todavía ha habido un desastre, pero todavía no ha llegado la ayuda, ¿ya? Y teníamos mensajes, o sea, a mí me mandaban mensajes de diferentes personas que conozco de aquí. Oye, Perico, me están diciendo que en el pueblo de no sé qué todavía no ha llegado la ayuda, ha muerto no sé quién, me están diciendo que aquí no ha llegado nada, que por favor les ayudemos, que todo. O sea, el teléfono era un no parar 24, ¿no? Durante, no sé, 4 o 5 días sin dormir, porque era cada rato te llegaban cosas. Entonces la estrategia que planteamos nosotros, ok, cojámonos, fuimos mi persona y 4 o 5 coordinadores y alrededor de unos 20 voluntarios, ¿verdad? Nos fuimos como 4 carros. Hicimos una caravana de avanzada. Nadie hablaba de 2 poblaciones específicamente que habían sido afectadas. Era Bahía de Caracas y San Vicente. O sea, dentro de todos los reportes no se las nombraba, no se sabía qué había pasado, no había contactos. Nosotros, por medios de voluntarios que tenían familiares ahí, ellos tampoco tuvieron contactos con sus familias, desesperados. Los compañeros de Jama, que también no tenían. Creo que sin el voluntariado no hubiésemos hecho ni una décima parte. No, imposible. En ese momento es el que tú tienes... A ver, nosotros en la primera misión seleccionamos los voluntarios, no te ibas a llevar a cualquiera. Primero porque tenían que tener una condición técnica, que este trabajo, aparte de ser emocionalmente muy exigente, es técnico. O sea, tú tienes que saber cómo dirigirte a una persona que está bajo un shock de una catástrofe, de un terremoto, porque muchas veces ni te preguntan, tienes que sacarle las cosas con... O te hablas demasiado, o te enganchas en el drama, ¿no? Porque te cuenta, mira, tal, me he roto el brazo, o mi hija está hospitalizada, le han cortado una pierna, o sea, suena frío, pero tú en ese momento no tienes que caer en el drama, tú tienes que ir a sacar esa información que necesitas de esa persona lo antes posible, porque ahí está la calidad de la respuesta que tú des. Cuanto mejor tengas identificado qué es lo que necesita esa comunidad y esa persona, más ágil vas a ser en tu respuesta. Y tú llegas y tienes que, a ver, nos dividimos en cuadra, ¿verdad? Equipo A, equipo B, equipo C, tenéis 20 minutos, 40 minutos para peinar esa cuadra. Este es el EDA. Nosotros manejamos una evaluación de daños, análisis de necesidades, en la que persona y casa por casa, vamos visitando casa por casa, hacemos una identificación de todos los datos personales de la cabeza de familia y cuáles son las necesidades que requiere, ¿ya? Tanto de ayuda humanitaria, como puede ser de salud, cómo te llamas, cuál es tu cédula, cuántos hijos tienes, cuántos menores tienes, ¿tienes personas adultas mayores? Sí, tienes personas con capacidades especiales, tus necesidades de alimentación, tus necesidades de salud, tus necesidades de casa, tus necesidades que has perdido tu medio de vida porque se te ha caído y te ha roto el horno donde tú hacías pan y de eso vivías. O sea, intentamos hacer un diagnóstico que no sea lo que nosotros queremos imponer, sino más bien qué necesitamos. Le preguntamos a otros compañeros de la organización qué ha supuesto para ellos la labor de Perico. Actualmente Pedro José nos está apoyando en el tema de emprendimientos, ¿sí? Dentro de la región, si bien la Cruz Roja ha trabajado mucho el tema de emprendimiento desde ya hace unos 4 o 5 años atrás, no ha sido visto desde la emergencia. Ahora lo estamos viendo desde la emergencia. Actualmente, gracias a la gestión de Pedro José con algunas empresas privadas, tanto locales a nivel de la provincia como a nivel nacional, se están consiguiendo recursos para poder llegar a las comunidades en el tema de emprendimientos. Sin duda alguna, muchas familias se vieron afectadas en temas de sustento. No tienen a veces cómo poder mantener a sus familias o les resulta muy difícil poderlas mantener con el poco dinero o ingresos económicos que tienen. Entonces la propuesta de Pedro José es trabajar en un programa de emprendimiento, ¿sí? Pero que ha surgido a raíz de la emergencia. Anteriormente se hablaba de emprendimiento, pero visto desde comunidades pobres. Ahora se ve el emprendimiento visto desde la emergencia. Doña Teresa, la colaboración con Perico dentro de Cruz Roja,
¿Cómo es esa relación? Conozco al economista Perico Mateos desde sus inicios aquí en Ecuador. Él vino como delegado de la Cruz Roja Española y por suerte para nosotros llegó a Cruz Roja Guayas. Desde un inicio que yo me posicioné como presidenta, sabía que lo necesitaba junto a mí como un asesor. Y la verdad es que no me equivoqué, pues él va de la mano conmigo, asesorándome, y de hecho es una persona que piensa muchas cosas y yo soy una persona que relaciono las cosas. Entonces desde ese punto de vista hacemos un gran equipo de trabajo. Y él incondicionalmente ha estado conmigo desde el minuto 1 hasta la fecha y quiero seguir como compañera hasta que se termine mi periodo. De hecho él es muy proactivo. Él es una persona que por su carácter y no tiene dificultad alguna en relacionarse con la gente, y eso hace que se faciliten muchas puertas, que se abran muchas puertas para nuestra Cruz Roja, y en definitiva hacemos un gran equipo. Cruz Roja Guayas le debe muchísimo a él en esta gestión de este periodo. Noa es la hija de Perico. Como ven, no tiene problemas en relacionarse con la gente y con las cámaras. De tal palo, tal astilla. Ahora que conocemos a su familia, vamos a conocerle en profundidad. Por los 28 años tenía un muy buen trabajo en Madrid, en una multinacional, y me llegó eso que todos esperan cuando estudias en la universidad, ¿no? Como que quieres ser un gran ejecutivo y quieres viajar por Europa y tener buenos coches y un buen salario y todo. Y me llegó esa oportunidad y me tenía que ir un año a Osaka, a Japón, a ingresar en la Escuela de Altos Ejecutivos de Daikin, que es una multinacional. Y en ese momento pues decidí parar el mundo. Ya había hecho un viaje a África, me había hecho un safari, y siempre he estado metido en temas sociales. En la universidad dirigí un par de organizaciones de apoyo a gente que trabajaba con la ONCE, y fue ese momento en el que uno decide: me paro, y porque me pierda un año de mi vida no voy a dejar de ser igual de bueno profesionalmente, si le vamos así. Y decidí, en esos años del boom inmobiliario, pedir un crédito, pero no para comprarme un piso, sino para viajar alrededor del mundo y ver si de verdad esa llamada que tenía interna de poner lo que humildemente uno sabe hacer, ponerla al servicio de los demás, ¿no? Y bueno, pues después de esos 9-10 meses viajando alrededor del mundo y viendo un poco necesidades y viendo otro tipo de vidas, pues llegué a Madrid y tenía claro que me quería dedicar al mundo de las ONG, ¿no? En definitiva no decidimos cuándo venimos, porque tus padres deciden por ti y tú vienes, tampoco nos avisan cuándo nos vamos. Y yo creo que solo elegimos mientras estamos, y mientras estemos pues voy a hacer lo que quiera. Y en su momento decidí trabajar en el mundo de las ONG y ponerme a disposición de ellos. Y bueno, pues ahí nace un poco todo eso, ¿no? Esa locura, pidiendo un crédito cuando nadie hacía eso, y la gente me decía: pues estás loco, ¿cómo vas a pedir un crédito para viajar? Dejas un trabajo, o sea, en mi familia fue como un shock, ¿no? Porque no entendían nada, ¿cómo este tipo? Y el tercer sector, como digo, es un eje transversal en mi vida. Tengo una línea ya que es responsabilidad social con propósito, en lo cual me centro en trabajar el emprendimiento ya en aquellos sectores vulnerables donde la mayor parte de las veces me topo mujeres, madres solteras, gente que no sabe leer, y ahí es donde está un poco el reto, ¿no? Que dicen: a ver, pero para emprender, ¿cómo vas a ir aquí, sector Isla Trinitaria, donde la gente son todos afros, no saben leer ni escribir? Ese es el reto que tenemos los que nos dedicamos al tercer sector, cómo inclusionar a esas personas y sacar de esas personas lo mejor que tienen para emprender, ¿no? Decimos adiós a Guayaquil, con la certeza de que gracias a la ayuda de Cruz Roja, los ecuatorianos han sabido sobreponerse al terremoto. Aterrizamos en el país del colorido,
Colombia, concretamente en el Valle del Cauca y en su capital, Cali. Por supuesto, no faltan las referencias a Gabo y a la música, ya que Cali es la cuna de la salsa. Aquí rumbean todos, ya sean danzas tradicionales, bailadas por mujeres al compás de la música, también por niños y hasta por el público, a los que siempre les gusta una buena fiesta. Y si no lo hacen, pues se les anima con unas palmas, con unos bongos o con unos vientos que hacen las delicias de grandes y pequeños, y de gentes de toda condición. El baile es una expresión cultural. Sobre el fomento de la cultura trata el proyecto de Alcaraván Teatro, una asociación constituida en Aldea Centenera, provincia de Cáceres, por el colombiano Fabián Ramírez. El caso es que en ese pueblo, Burguillo del Cerro, entramos a trabajar a las 11 de la noche, terminó la función y no se iba nadie. Todo el mundo allí, ¿no? La función más larga de mi vida. Y yo salí, les pregunté que si querían ir o por qué no se iban. No, nosotros queremos más. Así que yo les conté un par de cuentos, aplaudieron muy bien y no se fueron. Otro compañero salió, contó otra historia y no se fueron. Y estuvimos tocando boleros hasta las 11 de la mañana del otro día. ¿Cómo llegaste de Burguillo del Cerro a Aldea Centenera? Luego, mucho después, me llamaron de la Junta de Extremadura para hacer un programa que se llamó Desarrollo Cultural en la Extremadura Rural. Así que yo dirigía eso y íbamos por todos los pueblos formando teatralmente, formando para la música, formando para el disfrute de los derechos culturales, ¿no? Y ahí pasamos por Aldea Centenera. Hicimos lo mismo que habíamos hecho en toda parte, talleres, 2 montajes, presentar al Cuarteto Vilnius, uno de los cuartetos más importantes del mundo en música de cámara, un par de conferencias, bueno, lo que hacíamos en todo lado. Y al alcalde le gustó muchísimo lo que hacíamos, cómo lo hacíamos y la manera que lo transmitíamos. ¿Sí? Y yo me fui. Nunca he estado por fuera de Colombia más de un año. Yo siempre vengo aquí y siempre hay que hacer aquí. O sea, estás a caballo entre Extremadura y Colombia. Sí, vivo así ya desde hace muchísimos años. Y estando aquí, me llamó el alcalde y me dijo que si yo quería dirigir la cultura en su pueblo. Yo no pregunté ni qué pueblo era, ni cuánto me iban a pagar, ¿no? Dije, si me mandaba el pasaje, yo estoy allá cuando quieras. Me mandaron el pasaje y ya llevo 42 años metido ahí. O sea que lleváis. ¿Y tú, Hortensia, cuándo llegas a Extremadura? Yo a Extremadura llego en el 2000, más que todo porque Fabián y yo nos conocimos 2 años antes, desayunando. Entonces me invitó a seguir desayunando en Extremadura. ¿Habéis trabajado además también con la Diputación de Cáceres y Badajoz, con las dos, sí? Sí, con toda Extremadura hemos trabajado y la verdad en diferentes proyectos. Diferentes proyectos y varios ayuntamientos también nos han apoyado individualmente en ellos. Contar un poco en qué consiste el proyecto que estáis llevando a cabo aquí. A ver, nosotros estamos muy convencidos de que los problemas de la humanidad son culturales y que por lo tanto las soluciones tienen que ser culturales. Es verdad que el proceso de negociación entre el gobierno y la guerrilla está yendo cada vez hacia mejores horizontes, ¿no? Que es importantísimo que las balas y los muertos se detengan, ¿no? Que es muy importante que el combate sea con las ideas y la palabra y no con las armas, pero de todos modos Colombia lleva muchísimos años entre la violencia. Y de ese modo, pues lo fundamental es que la gente entienda que tenemos interiorizado un proceso fuerte que tenemos que deshacer, que tenemos que eliminar, que tenemos que encontrar la manera de que no siga entorpeciendo nuestras relaciones, ¿no? Y eso se logra con cultura. No porque la cultura sea así, la paraje, no,
Simple y llanamente porque la cultura convoca. Y ahí donde hay cultura hay un montón de gente, ¿no? Porque disfrutar de los derechos culturales, ¿no? Disfrutar del placer de la estética y el arte, genera otra actitud, otro sentido de la vida, otra manera de ver las cosas, otro sentido del ánimo, ¿ya? Y tercero, porque haciendo arte y cultura, la gente adquiere muchísimos valores. En este momento yo llego a España ahora a mediados de enero y empiezo a montar Las Troyanas, escrita hace 4000 y algo de años. Y Las Troyanas, ¿no?, es la obra para mí que mejor habla del desplazamiento y de las mujeres en el desplazamiento. ¿Qué te ha parecido este proyecto? Fantástico, maravilloso, porque hemos comprendido que la cultura es la solución de todos los conflictos que nos aquejan en nuestra comunidad, en todos nuestros pueblos, porque la cultura es el respeto mutuo, el respeto a los demás, el respeto a la creencia del otro, el respeto a la convivencia pacífica, es todo eso, ¿sí? Pero un poco más allá hemos ido a través de este proyecto, y es no dejar que este proyecto pues se quede allí solo en el proyecto como tal, de que tiene su inicio y su culminación. Creemos que este tipo de propuestas tienen que continuar, con el apoyo o sin el apoyo del Estado. Si el Estado apoya, bienvenido sea, qué bueno que el Estado participe en seguir construyendo las alternativas de solución para todos los conflictos, porque la cultura en sí, en nuestro país, tiene un problema, y el problema que tiene la cultura en nuestro país es que no tenemos políticas públicas definidas a nivel cultural, no tenemos defensores de los derechos culturales. Pienso que para que se sostengan unos derechos tienen que haber unos defensores de los derechos culturales, defensores de las políticas públicas. Nos faltan verdaderos líderes culturales en nuestro pueblo, líderes que por más que le ofrezcan o que no le ofrezcan, por más de los intereses o no intereses, sigan firmes en sus ideologías culturales como raíz y fuente de toda la convivencia pacífica. Que hemos formado 500 mediadores creativos que son líderes culturales y sociales, es decir, gente que tiene trabajo con la comunidad, que van a replicar todo este proceso formativo con su comunidad. Y de ese modo, pues el espectro alcanzaría hasta 10.000 personas, que a su vez irían también, y vamos creando una gran red de una cultura de paz, y la podemos cimentar y desarrollar en el Valle del Cauca. Como culminación del proyecto, asistimos a una muestra en la que los grupos que han sido instruidos por los mediadores culturales exhiben las herramientas aprendidas con el fin de fomentar una cultura de paz en el Valle del Cauca. Carolina, ¿qué le parece esta iniciativa que has montado Expresarte y Teatro al Caraván? Bueno, es una iniciativa que se articula muy bien con los propósitos que tiene la Gobernación del Valle de fortalecer la labor del gestor cultural. El gestor cultural presenta o tiene un rol muy importante en la generación de ecosistemas de paz. Ellos hacen una transferencia metodológica con creadores, con mediadores artísticos comunitarios y necesitan estar fortalecidos. Para la Gobernación del Valle es muy importante este tipo de iniciativas, por eso se ha articulado con Expresarte y al Caraván. ¿Y qué resultados estáis viendo con lo que se está haciendo? Bueno, yo pienso que este es como el primer paso, ¿no? Ya la gente estuvo en su proceso de capacitación, ya la gente estuvo recibiendo esas herramientas. Para el 2017 esperamos que las pongan en marcha, y ahí es donde vamos realmente a medir qué fue lo que ellos aprendieron. ¿Recuerdan a estos chicos? Ellos fueron los encargados de poner el broche final al proyecto con su actuación. Nosotros acabamos la entrevista con Fabián preguntándole qué es para él la cultura. Lo que hemos llegado nosotros a la conclusión desde el punto de vista de qué es la cultura como de definición, pues asumimos la de Freud. La cultura es la herramienta humana para la convivencia, ¿no? Y desde el punto de vista de quién es culto, el culto no es una persona que tiene muchos títulos y que ha ido a muchas universidades, no. Culto es una persona que sabe convivir. ¿Por qué? Porque una persona que sabe convivir tiene valores humanos
respeta los derechos y cumple con sus compromisos, con los deberes. Nuestro viaje llega a su fin. Ha sido una aventura en la que nos hemos emocionado, reído, bailado y aprendido. Pero sobre todo hemos conocido la labor de 6 extremeños, bien de origen o de adopción, que hacen de este mundo un lugar mejor. Creció en ritmo y progreso, arte, fe y plenitud. Tierra de sueños, canción del sol, pueblo en el alto de la emoción. Extremadura, centro del sur, donde quien más importa, quien más importa eres tú.